Hay señales que el mundo no puede ver, marcas invisibles que el ojo natural no detecta, pero que el espíritu reconoce al instante. Hoy, en este preciso momento, Dios me ha dado una palabra profunda para ti, y no es casualidad que estés aquí. Si algo en tu interior te hizo detenerte, si algo en tu espíritu se agitó al escuchar este mensaje, es porque el Espíritu Santo está confirmando algo que ya sabías en lo profundo de tu ser. Tú no eres como los demás. Hay algo diferente en ti. Algo que no puedes explicar con palabras humanas, algo que te ha perseguido toda tu vida, una inquietud santa que te hace diferente, que te separa, que te marca. La palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2 verso 9 declara con poder: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Escuchaste eso? Linaje escogido. No es que tú te escogiste a ti mismo, no es que tú decidiste seguir a Dios por tu propia voluntad. Fue Él quien te escogió primero, quien puso su sello en tu espíritu antes de que tú siquiera supieras pronunciar su nombre. Pero déjame decirte algo que va a sacudir tu entendimiento. Los elegidos llevan marcas invisibles que el mundo no puede ver, pero que el reino de las tinieblas reconoce al instante. Son señales espirituales que te identifican, que te delatan como hijo del Altísimo, como embajador del reino, como heredero de las promesas eternas. Y estas marcas no son opcionales, no son accesorios espirituales que puedes ponerte o quitarte cuando te convenga. Son parte de tu identidad en Cristo, son el ADN espiritual que corre por tus venas desde el momento en que naciste de nuevo. Hoy vamos a descubrir juntos cuáles son estas 5 marcas invisibles que solo los elegidos poseen. Y mientras avanzamos en este mensaje, quiero que pongas atención, porque es muy probable que te reconozcas en cada una de ellas. Es muy probable que digas: esto es lo que yo he sentido toda mi vida, pero no sabía cómo explicarlo. Es muy probable que el Espíritu Santo confirme en tu corazón lo que tus ojos están por ver. La primera marca invisible: una sed insaciable por la presencia de Dios. ¿Has sentido alguna vez que nada en este mundo te satisface? ¿Has experimentado esa inquietud profunda que no se calma con el éxito, con el dinero, con las relaciones humanas, con los placeres temporales? Esa inquietud, mi querido hermano, mi querida hermana, no es depresión, no es insatisfacción, no es que algo esté mal contigo. Es la primera marca de los elegidos, una sed insaciable por la presencia de Dios. El salmista David lo expresó de manera magistral en el Salmo 42, versos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esta no es una sed común, esta no es una búsqueda religiosa, esta es un hambre espiritual que te consume, que te despierta en la madrugada, que te hace llorar sin explicación, que te lleva a tus rodillas incluso cuando tu mente no entiende por qué. Los elegidos tienen una característica muy particular. No pueden vivir sin la presencia de Dios. Mientras otros se conforman con una oración rápida antes de dormir, tú necesitas encerrarte a solas con Él. Mientras otros van a la iglesia por costumbre, tú vas desesperado por un encuentro genuino. Mientras otros leen la Biblia por obligación, tú la devoras porque es tu alimento, tu agua en medio del desierto, tu brújula en la oscuridad. Y déjame decirte algo poderoso. Esta sed es una señal de elección. Jesús lo confirmó en Juan capítulo 6, verso 44, cuando dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Escuchaste? No fuiste tú quien decidió buscar a Dios. Fue el Padre quien puso esa sed en tu corazón. Fue el Espíritu Santo quien plantó ese hambre espiritual en tu alma.
esa inquietud santa que no te deja conformarte con una vida mediocre, es la evidencia de que Dios te escogió para algo más grande. Mira a tu alrededor, observa a las personas que te rodean. Muchos están perfectamente cómodos con una vida sin Dios. Pueden pasar días, semanas, meses sin orar, sin leer la palabra, sin buscar su rostro, y no sienten ninguna incomodidad. Pero tú no puedes. Cuando te alejas de su presencia, algo dentro de ti se marchita. Cuando dejas de orar, sientes que te ahogas. Cuando no lees su palabra, tu espíritu languidece como planta sin agua. Esta es la primera marca invisible. Una sed que el mundo no entiende, un hambre que la religión no puede satisfacer, una búsqueda incansable por más de él. Y si tú la tienes, si algo en tu corazón está resonando con lo que estoy diciendo, entonces prepárate, porque hay más marcas que te identifican como elegido de Dios. La segunda marca invisible, una profunda incomodidad con este mundo. Hay una segunda marca que distingue a los elegidos, y es esta: no encajas en este mundo. Y no me refiero a que seas un inadaptado social o que tengas problemas para relacionarte. Me refiero a algo mucho más profundo, algo espiritual. Hay una incomodidad santa que te hace sentir que este mundo no es tu hogar, que tú perteneces a otro reino, que tu ciudadanía está en otro lugar. La palabra de Dios lo declara con claridad en Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Los elegidos viven en este mundo, pero no son de este mundo. Caminan sobre esta tierra, pero su corazón está anclado en el cielo. Participan en la sociedad, pero saben que son extranjeros y peregrinos. ¿Te has dado cuenta de que las cosas que emocionan a todo el mundo a ti no te emocionan? ¿Te has dado cuenta de que las conversaciones superficiales te agotan espiritualmente? ¿Te has dado cuenta de que cuando todos están celebrando algo temporal, tú estás pensando en lo eterno? Esa incomodidad, esa sensación de no pertenecer completamente no es algo negativo, es una marca de elección divina. El apóstol Pedro nos recuerda en Primera de Pedro capítulo 2, verso 11: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Viste eso? Extranjeros y peregrinos. Ese es tu verdadero estatus en este mundo. No estás aquí para quedarte, no estás aquí para construir tu reino. Estás aquí como embajador del reino de los cielos, como representante de otra dimensión, como portador de otra realidad, y esto tiene consecuencias prácticas en tu vida diaria. Los elegidos no pueden participar de ciertas cosas que el mundo considera normales. No pueden ver ciertos programas sin sentir convicción. No pueden escuchar cierta música sin que su espíritu se inquiete. No pueden participar de ciertas conversaciones sin sentir que están traicionando su identidad en Cristo. Y muchas veces esto te ha hecho sentir raro, diferente, aislado. Déjame decirte algo que necesitas escuchar. Esa incomodidad es una bendición disfrazada. Es la evidencia de que el Espíritu Santo vive en ti y te está guardando, te está protegiendo, te está separando para propósitos más altos. Jesús mismo experimentó esta incomodidad cuando caminó sobre la tierra. Él estaba en el mundo, pero no era del mundo. Él interactuaba con las multitudes, pero se retiraba a orar. Él amaba a los pecadores, pero no participaba del pecado. En Juan capítulo 15, versos 18 y 19, Jesús nos advirtió: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Esta es una verdad difícil pero liberadora. Si eres elegido, el mundo no te va a entender.
el sistema de este mundo no va a resonar con tu espíritu. Las prioridades de esta sociedad no van a alinearse con tu llamado divino. Pero escúchame bien, esta incomodidad no es para que te escondas, no es para que te aísles en una cueva y te desconectes de todo. Es para que vivas con una conciencia constante de que eres ciudadano de otro reino, representante de otro rey, portador de otra naturaleza. Es para que mientras caminas en este mundo, lleves el cielo contigo, transformes tu entorno, seas luz en medio de las tinieblas. ¿Reconoces esta marca en tu vida? ¿Has sentido esa santa incomodidad con las cosas de este mundo? Entonces estás confirmando tu elección. Estás ratificando tu llamado. Estás demostrando que Dios te ha separado para algo más grande que lo temporal, más profundo que lo visible, más eterno que lo terrenal. La tercera marca invisible, el don del discernimiento espiritual. Y ahora llegamos a la tercera marca invisible, que solo los elegidos poseen. Y esta es poderosa, el don del discernimiento espiritual. Los elegidos pueden ver lo que otros no ven, pueden percibir lo que otros no perciben, pueden sentir en su espíritu las corrientes invisibles del mundo espiritual que están en operación detrás de lo natural. La palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios capítulo 2 verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ves la diferencia? El hombre natural está ciego a las realidades espirituales, pero el elegido, el que ha sido marcado por Dios, tiene ojos para ver más allá de lo visible, oídos para escuchar más allá de lo audible, capacidad para percibir lo que está sucediendo en las dimensiones invisibles. Este discernimiento espiritual se manifiesta de muchas maneras en la vida del elegido. A veces entras a un lugar y sabes inmediatamente que algo no está bien espiritualmente, aunque todo parezca normal a los ojos naturales. A veces conoces a una persona y tu espíritu te advierte que algo está oculto, que hay engaño, que hay máscaras, aunque esa persona sea muy amable en lo externo. A veces estás en medio de una conversación y el Espíritu Santo te revela los motivos ocultos del corazón de alguien. Este don te hace diferente, te hace ver las cosas desde una perspectiva eterna. Mientras otros solo ven circunstancias, tú ves propósitos divinos. Mientras otros solo ven problemas, tú ves oportunidades para el reino. Mientras otros solo ven personas, tú ves almas que necesitan salvación, espíritus que necesitan liberación, corazones que necesitan el toque de Dios. En Hebreos capítulo 5, verso 14, la palabra nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este versículo revela algo poderoso. El discernimiento se desarrolla, no es estático. Los elegidos ejercitan sus sentidos espirituales. Se sensibilizan cada vez más a la voz del Espíritu Santo. Aprenden a distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es, entre lo que es verdadero y lo que es falsificación del enemigo. Y déjame advertirte algo importante. Este don del discernimiento va a incomodar a muchas personas a tu alrededor. Porque cuando tú puedes ver lo que otros no ven, cuando tú puedes percibir las intenciones ocultas, cuando tú puedes desenmascarar lo falso, vas a generar resistencia. La gente religiosa te va a acusar de ser crítico. Los carnales te van a decir que eres demasiado espiritual. Los tibios te van a señalar como extremista. Pero recuerda las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, versos 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis.
Los elegidos tienen la capacidad de ver más allá de las apariencias. No se dejan engañar por palabras bonitas, por carisma humano, por presentaciones externas. Ellos miran al fruto, disciernen el espíritu, prueban todas las cosas y retienen lo bueno. Este discernimiento también te protege, te guarda de relaciones destructivas, te aleja de ambientes tóxicos, te libra de decisiones equivocadas. ¿Cuántas veces has sentido esa voz interna que te dice, no hagas esto, no vayas allá, no te asocies con esa persona, y cuando obedeces, después te das cuenta de que Dios te estaba guardando de una trampa del enemigo? Los elegidos aprenden a confiar en ese discernimiento espiritual más que en su razonamiento humano. Aprenden a obedecer esa voz interna del Espíritu Santo, incluso cuando no tiene sentido lógico. Aprenden a moverse por fe y no por vista, guiados por percepciones espirituales que el mundo natural no puede validar. ¿Reconoces este don en tu vida? ¿Has experimentado esa capacidad de ver más allá de lo superficial, de percibir las realidades espirituales que otros no detectan? Entonces, esta es otra confirmación de que eres elegido de Dios, marcado para propósitos divinos, equipado para operar en dimensiones que trascienden lo natural. La cuarta marca invisible, la persecución y el rechazo del mundo. Ahora viene una marca que muchos no quieren escuchar, pero que es inevitable en la vida de los elegidos: la persecución y el rechazo. Los elegidos no son populares, no encajan en los círculos del mundo, no reciben aplausos de las multitudes, más bien experimentan rechazo, incomprensión, oposición y persecución de diferentes formas. Jesús fue absolutamente claro sobre esto en Juan capítulo 15, verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Esta no es una posibilidad, es una certeza, es una promesa. Si sigues verdaderamente a Cristo, si vives radicalmente para su reino, si te niegas a comprometer tu fe, experimentarás alguna forma de persecución. Pero déjame explicarte algo que va a cambiar tu perspectiva. La persecución es una marca de autenticidad, es una señal de que estás haciendo algo correcto. Es una confirmación de que tu luz está brillando en medio de las tinieblas y las tinieblas no la pueden soportar. En Mateo capítulo 5, versos 10 al 12, Jesús declaró: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Escuchaste eso? Bienaventurados. Gozaos y alegraos. Esto suena contradictorio para la mente natural, pero tiene sentido en el reino de Dios. La persecución es una marca de elección porque demuestra que tu vida está generando impacto en el reino de las tinieblas. Si tú no estuvieras siendo efectivo para el reino de Dios, el enemigo no se molestaría en atacarte. Si tú no estuvieras rescatando almas, el diablo no enviaría oposición contra ti. Si tú no estuvieras brillando como luz en medio de las tinieblas no se sentirían amenazadas por ti. Esta persecución toma muchas formas. A veces es rechazo familiar, tus propios parientes no entienden tu pasión por Dios y te acusan de haberte vuelto fanático. A veces es persecución laboral, tus compañeros de trabajo se burlan de tu fe, te excluyen de sus conversaciones, te hacen a un lado porque no participas de sus prácticas mundanas. A veces es rechazo social, pierdes amistades porque ya no compartes los mismos intereses, los mismos valores, las mismas prioridades. Y lo más doloroso de todo es que muchas veces la persecución viene de adentro de la misma iglesia.
de personas religiosas que se incomodan con tu radicalidad, de creyentes tibios que te critican porque tu entrega los confronta, de líderes carnales que se sienten amenazados por tu unción. Jesús mismo experimentó la peor oposición no de los pecadores, sino de los fariseos, de los religiosos, de los que decían conocer a Dios pero estaban lejos de su corazón. El apóstol Pablo nos advierte en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Fíjate bien en las palabras todos, no algunos, no unos cuantos, todos los que quieren vivir piadosamente. Esto significa que si tú no estás experimentando ninguna forma de oposición o rechazo por tu fe, necesitas revisar qué tan comprometido estás realmente con Cristo, porque la vida cristiana auténtica siempre genera fricción con el mundo. Pero aquí está la promesa poderosa. La persecución te refina, te fortalece, te purifica, separa el oro de la escoria. Revela quién está verdaderamente comprometido con el reino y quién solo está jugando a la religión. Los que abandonan la fe cuando viene la persecución demuestran que nunca fueron verdaderamente elegidos. Pero los que permanecen firmes en medio del fuego, los que no niegan a Cristo aunque les cueste todo, esos son los que llevan la marca invisible de los elegidos. Jesús lo dijo en la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, verso 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Los elegidos no tropiezan cuando viene la persecución, se arraigan más profundo, se aferran más fuerte, se comprometen más radicalmente. ¿Has experimentado rechazo por tu fe? ¿Has sentido la oposición del mundo, de tu familia, de tu entorno por tu compromiso con Cristo? No te desanimes, no te rindas. Esa es una marca de tu elección. Es una señal de que estás en el camino correcto. Es una confirmación de que tu vida está siendo una amenaza para el reino de las tinieblas. La quinta marca invisible. Una carga insoportable por las almas perdidas. Y ahora llegamos a la quinta y última marca invisible que solo los elegidos poseen. Y esta es la más poderosa de todas. Una carga insoportable por las almas perdidas. Los elegidos no pueden vivir cómodos mientras otros van rumbo a la condenación eterna. No pueden dormir tranquilos sabiendo que millones están pereciendo sin Cristo. No pueden disfrutar de su salvación sin sentir la urgencia de compartirla con los demás. La palabra de Dios nos muestra esta carga en el corazón del apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versos 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Puedes comprender la profundidad de estas palabras? Pablo estaba dispuesto a ser maldito, a perder su propia salvación si eso significara que sus hermanos pudieran ser salvos. Esa es la carga de los elegidos. Los elegidos miran a las personas y no ven solo cuerpos físicos. Ven almas eternas. Ven espíritus que van rumbo al infierno o al cielo. Ven seres creados a imagen y semejanza de Dios que están perdidos, engañados, esclavizados por el pecado y el enemigo. Y esa visión espiritual genera una carga que no se puede ignorar, un peso que no se puede sacudir, una urgencia que no se puede posponer. Esta es la diferencia entre un creyente común y un elegido. El creyente común asiste a la iglesia, canta las alabanzas, disfruta del mensaje y regresa a su casa sintiéndose satisfecho.
Pero el elegido sale de la iglesia con una carga en su corazón por los que no estaban allí. Sale con una urgencia de compartir lo que recibió. Sale con una convicción de que el tiempo se acaba y las almas se están perdiendo. Jesús modeló esta carga cuando miró a las multitudes. En Mateo capítulo 9, verso 36 dice: Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa compasión no era solo un sentimiento superficial, era una carga profunda que lo movía a la acción, que lo impulsaba a predicar, a sanar, a liberar, a rescatar. Los elegidos sienten esa misma compasión. Miran a su familia inconversa y lloran. Ven a sus amigos viviendo en pecado y interceden. Observan a sus compañeros de trabajo sin Cristo y buscan oportunidades para testificar. No pueden quedarse callados. No pueden ser indiferentes. No pueden vivir egoístamente enfocados solo en su propia salvación. Y esta carga tiene un precio. Te hace vulnerable. Te expone a críticas. Te saca de tu zona de confort. Porque cuando tú llevas una carga por las almas, vas a predicar aunque te rechacen. Vas a testificar aunque se burlen de ti. Vas a interceder aunque nadie te acompañe. Vas a llorar por los perdidos aunque otros te digan que eres demasiado emocional. El profeta Jeremías experimentó esta carga de manera intensa. En Jeremías capítulo 20, verso 9, él declaró: Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esta es la marca de los elegidos. Un fuego incontrolable en sus huesos, una carga que no se puede apagar, una urgencia que no se puede silenciar. Los elegidos entienden algo que la mayoría de los cristianos no comprende. Cada alma tiene un valor eterno. Cada persona que pasa a su lado es alguien por quien Cristo murió. Cada ser humano está destinado a pasar la eternidad en algún lugar, y el hecho de que vaya al cielo o al infierno puede depender del testimonio que nosotros demos o dejemos de dar. Jesús lo expresó con claridad meridiana en Marcos capítulo 16, verso 15, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta no es una sugerencia, es un mandato, es la gran comisión, y los elegidos la toman en serio. No esperan que el pastor haga todo el trabajo, no delegan la evangelización solo a los misioneros. Ellos mismos se convierten en embajadores de Cristo, en portadores de las buenas nuevas, en instrumentos para el rescate de almas. Y aquí está la belleza de esta quinta marca. Cuando tú llevas esta carga por las almas perdidas, Dios te usa de maneras extraordinarias. Te posiciona estratégicamente para alcanzar a personas que nadie más podría alcanzar. Te abre puertas sobrenaturales para testificar en lugares donde normalmente no tendrías acceso. Te da palabras ungidas que penetran los corazones más duros. Te concede testimonios poderosos que atraen a otros a Cristo. En Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús prometió: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Los elegidos están llenos del Espíritu Santo no solo para sentir emociones agradables en la iglesia, sino para ser testigos efectivos del poder transformador de Cristo. ¿Sientes esta carga en tu corazón? ¿Te duele ver a las personas perdidas? ¿Lloras por tus familiares inconversos? ¿Te desespera ver el tiempo pasar mientras las almas se pierden? Esa carga no es una maldición, es una marca de tu elección. Es la evidencia de que Dios te ha separado para ser un rescatador de almas, un pescador de hombres, un instrumento en sus manos para traer salvación a los perdidos. El llamado final a los elegidos
Hemos recorrido juntos estas 5 marcas invisibles que sólo los elegidos poseen. La sed insaciable por la presencia de Dios, la profunda incomodidad con este mundo, el don del discernimiento espiritual, la persecución y el rechazo del mundo, y la carga insoportable por las almas perdidas. Si te has reconocido en una, en varias o en todas estas marcas, entonces no hay duda, tú eres elegido de Dios. Pero ahora viene la pregunta más importante: ¿qué vas a hacer con ese llamado? Porque una cosa es reconocer que eres elegido y otra muy diferente es vivir como elegido. Una cosa es saber que Dios te ha separado y otra es caminar en el propósito para el cual fuiste separado. Una cosa es identificar las marcas y otra es permitir que esas marcas te transformen completamente. La elección de Dios sobre tu vida no es para tu beneficio exclusivo, no es para que te sientas especial mientras otros sufren, no es para que te jactes de tu espiritualidad mientras el mundo se hunde en las tinieblas. La elección de Dios es con un propósito: que seas luz en medio de las tinieblas, sal de la tierra, ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. En Isaías capítulo 43, versos 10 al 12, Dios declara: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Escuchaste? Fuiste escogido para ser testigo, para demostrar al mundo que Dios existe, que Dios salva, que Dios transforma, que Dios hace milagros. Y ahora quiero que hagas algo. Quiero que en este preciso momento dejes de distraerte. Apaga el ruido exterior. Silencia las voces internas que te bombardean constantemente. Y simplemente quédate quieto ante la presencia de Dios. Porque lo que viene ahora no es más información, es una impartición, no es más conocimiento, es una activación, no es más teoría, es un encuentro que va a cambiar el rumbo de tu vida. Si reconociste en ti alguna de estas marcas, si el Espíritu Santo confirmó en tu corazón que tú eres elegido, entonces necesitas responder a ese llamado hoy, no mañana, no cuando te sientas más preparado, no cuando las circunstancias sean más favorables, hoy, ahora mismo, en este instante, porque el tiempo de Dios es ahora y la cosecha está madura y los obreros son pocos. Quiero que repitas estas palabras conmigo en tu corazón, en voz alta si es posible, con toda la convicción de tu alma. Señor Jesús, reconozco que tú me has elegido desde antes de la fundación del mundo. Reconozco que has puesto en mí estas marcas invisibles que me identifican como hijo tuyo. Hoy te digo que sí a tu llamado, sí a tu propósito, sí a tu plan para mi vida. No voy a desperdiciar esta elección en una vida mediocre. No voy a conformarme con una cristiandad superficial. No voy a vivir para mí mismo cuando tú me has llamado para ser instrumento en tus manos. Activa en mí todo lo que has depositado. Úsame para tu gloria. Haz de mí un rescatador de almas. Llévame a los lugares donde necesito ir. Dame las palabras que necesito decir. Abre las puertas que necesitas abrir. Y dame la valentía, la audacia, el coraje para cumplir con tu llamado sin importar el costo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero que permanezcas en silencio. No apagues este mensaje todavía. No sigas con tu día como si nada hubiera pasado. Quédate quieto ante la presencia de Dios, porque Él quiere hablarte personalmente.
Él quiere confirmar en lo profundo de tu espíritu lo que acabas de escuchar. Él quiere revelarte pasos específicos que necesitas dar. Él quiere mostrarte personas a las que necesitas alcanzar. Él quiere encender en ti un fuego que no se va a apagar. Y cuando termines este tiempo de silencio y oración, cuando te levantes de este lugar, cuando regreses a tu vida cotidiana, quiero que recuerdes algo. Las marcas invisibles que llevas son tu identidad en Cristo. No son opcionales, no son negociables. Son quien tú eres en el reino de Dios. Y ahora que las conoces, ahora que las has identificado, tienes la responsabilidad de vivirlas con radicalidad, con pasión, con entrega total. No te conformes con ser un cristiano promedio, no te conformes con asistir a la iglesia y vivir el resto de la semana como si Dios no existiera. No te conformes con tener información bíblica en tu mente mientras tu corazón está frío. Tú eres elegido, tú llevas las marcas, tú has sido separado para propósitos eternos. Ahora camina en esa identidad, vive en ese llamado, cumple con ese propósito divino que fue diseñado para ti desde antes de la fundación del mundo. El mundo está esperando ver a los elegidos manifestarse. El reino de Dios está esperando que ocupes tu posición. El infierno está temblando porque sabe que cuando los elegidos despiertan a su identidad y caminan en su autoridad, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ellos. Tú eres elegido, tú llevas las marcas. Ahora es tiempo de que el mundo vea quién realmente eres en Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hay algo que nadie te ha dicho todavía. Y Dios me puso aquí esta noche o esta mañana, en la hora que sea que tú estés escuchando esto, porque hay algo que tú necesitas saber. No porque estés mal, no porque hayas fallado, sino porque llevas demasiado tiempo cargando un peso que tiene nombre y nadie se ha atrevido a decírtelo en voz alta. ¿Me permites que te lo diga yo? ¿Me das ese espacio? Porque hay personas que están viendo este mensaje con algo en el corazón que no saben explicar, una inquietud, una sensación de que algo no está bien en la casa, en el cuerpo, en la familia, y no importa cuánto oren, cuánto enciendan una vela, cuánto le pidan a Dios, esa sensación no se va. Y lo más doloroso de esa sensación no es el peso que se siente. Lo más doloroso es no saber de dónde viene. Porque cuando el dolor tiene nombre uno puede ir contra él, pero cuando el dolor no tiene nombre uno no sabe ni a dónde apuntar. Y quiero preguntarte algo, quiero que lo escuches bien porque es la pregunta que Dios mismo está haciéndote esta noche. ¿Y si lo que sientes no es solo cansancio? ¿Y si lo que está pasando en tu vida no es mala suerte? ¿Y si hay una batalla espiritual real, invisible, silenciosa, profunda que está tocando tu hogar, tu salud, tu familia, y tú no sabes ni cómo se llama? Hoy vamos a hablar de los 10 síntomas de que te están haciendo brujería. Y sé que hay personas que van a sentir incomodidad con esa palabra, brujería. Pero fíjate bien, si la Biblia la menciona, si Dios mismo la menciona, si el profeta Isaías la menciona, si el apóstol Pablo la menciona, entonces no es un tema para esconder debajo del altar. Es un tema para sacar a la luz, porque lo que se nombra con la palabra de Dios se derrota con la palabra de Dios. Así que quédate, acomódate. Si estás acostada, siéntate un momento. Si estás en la cocina o en el cuarto, ponle pausa a lo que estás haciendo, porque lo que Dios va a hablar esta noche no es para los oídos solos, es para el corazón, para ese lugar adentro tuyo donde viven tus miedos más callados y tus esperanzas más profundas. Y antes de seguir, necesito pedirte algo. Escúchame con fe, no con miedo, porque este no es un mensaje para asustarte, es un mensaje para liberarte.
Déjame contarte de una mujer. No te voy a decir su nombre, pero si eres mexicana y tienes más de 50 años, es probable que la conozcas o que te veas en ella como en un espejo. Era una mujer de fe, de las que se levantan antes de que amanezca, que persignan la puerta de la cocina antes de encender la estufa, que tienen el rosario en la cabecera de la cama y una imagen de la Virgen de Guadalupe en la sala que nunca ha faltado desde que se casó. Era de las mujeres que oran, de las que saben orar, de las que han orado por todos y por todo, por el marido, por los hijos, por los nietos, por la nuera que no la quiere, por el vecino que le hace la vida difícil, por la situación del país, por la iglesia, por los que ni siquiera saben que necesitan oración. Esa mujer, de las que guardan silencio cuando la vida duele porque aprendieron desde niñas que quejarse es debilidad y sufrir con dignidad es virtud, de las que ponen la mesa aunque estén rotas por dentro, de las que se levantan al siguiente día aunque la noche anterior lloraron hasta quedarse sin lágrimas, de las que sostienen a todos los demás sin que nadie les pregunte quién las sostiene a ellas. Esa mujer, la conozco, tú la conoces, porque quizás es tu mamá, quizás es tu vecina de toda la vida, quizás si te quedas muy quieta esta noche y eres honesta contigo misma, esa mujer eres tú. Y sin embargo, había algo que ella no podía explicar. Algo que empezó como un hilo suelto en la tela de su vida y que poco a poco fue jalando todo, hasta que la tela empezó a deshacerse sin que ella entendiera por qué. Primero fue el cansancio, un cansancio que no se iba con dormir, que no se iba con descanso, un cansancio en el alma que llegaba en las mañanas antes de que se levantara, que la acompañaba mientras hacía el desayuno, que se sentaba con ella en la mesa, aunque nadie más la viera. Fue al médico. Le dijeron que tenía el hierro bajo, le dijeron que era la presión, le dijeron que era la edad, que ya para qué. Y ella se tomaba sus pastillas y seguía cargando ese peso que ninguna pastilla puede curar, porque hay enfermedades del cuerpo que el médico atiende, pero hay enfermedades del alma que solo Dios puede tocar. Luego llegaron los sueños, sueños donde se perdía, donde buscaba a sus hijos y no los encontraba, donde había puertas que no se abrían, caminos que no llegaban a ningún lado, ríos que no podía cruzar, casas que se derrumbaban antes de que ella pudiera entrar. Sueños donde despertaba con el corazón latiendo demasiado rápido para las 3 de la mañana, y se quedaba en la oscuridad del cuarto escuchando la respiración del marido o el silencio de la casa vacía, y le preguntaba a Dios, ¿por qué me siento así, Señor? ¿Qué está pasando? Y el silencio de la madrugada no le daba respuesta, y eso la asustaba más que cualquier sueño. Luego llegaron los problemas de dinero, y mija, no estoy hablando de deudas normales, de las que llegan cuando uno gasta más de lo que gana. Estoy hablando de una cadena de golpes económicos que llegaban uno detrás del otro sin parar. El trabajo que se cayó justo cuando más lo necesitaban, el negocio que no prosperó aunque lo intentara con todo su corazón y todo su esfuerzo, el dinero que llegaba y desaparecía sin explicación como arena entre los dedos, las oportunidades que se cerraban justo cuando iba a abrirse la puerta, como si alguien corriera antes que ella a ponerle llave a cada salida, como si hubiera una mano invisible bloqueando cada camino. Y en la familia la cosa empeoró. Peleas que no tenían sentido entre personas que siempre se habían querido, distanciamiento que llegaba sin causa, un hijo que de repente dejó de llamar sin que nadie supiera por qué, una hija que se cerró como puerta con llave, el marido que se puso extraño, distante, como si algo lo jalara hacia adentro y no supiera nombrar qué era.
discordias que llegaban de la nada, que se alimentaban de aire, que no se resolvían aunque todos pusieran de su parte. Y ella, esta mujer que había orado por todos, que había intercedido por todos, que había puesto su cuerpo entre sus hijos y el mundo muchas veces, se preguntaba en silencio si había hecho algo mal, si había rezado mal, si había dicho algo que no debía o dejado de decir algo que debía. Porque cuando uno es de fe y las cosas no funcionan, lo primero que uno hace es buscar la falla en sí mismo. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Que te culpes, que te canses, que te rindas, que dejes de orar porque crees que Dios no te escucha, que empieces a creer que lo que está pasando es lo que mereces y que mientras estás ocupada culpándote, Él siga operando en tu hogar sin que nadie le ponga freno. ¿Me estás escuchando? Porque sé que hay alguien oyendo esto que está diciendo, eso es lo que me está pasando a mí, o eso es lo que le está pasando a alguien que amo. Y no te lo estoy inventando, esto es real. La Biblia lo reconoce, la historia de la fe lo reconoce, y Dios esta noche quiere que tú lo reconozcas también, no para que te paralices de miedo, sino para que puedas hacer lo único que derrota estas cosas, pararte en la palabra, abrir la boca y declarar la autoridad de Cristo sobre tu vida. Pero primero necesito que entiendas algo. Necesito que entiendas lo que es la brujería de verdad. Porque muchas personas tienen una idea distorsionada de eso, ya sea por las películas o por los cuentos de la abuela o por el miedo que la misma iglesia a veces infunde sin dar herramientas. La brujería no es sólo la bruja de los cuentos con el caldero y la escoba. Eso es el disfraz que le pone el mundo para que no lo tomemos en serio. La brujería real, la que la Biblia describe, es cualquier acto intencional de invocar fuerzas espirituales ajenas a Dios para dañar, controlar o bloquear la vida de otra persona. Puede ser un hechizo, puede ser una maldición hablada en el nombre del enemigo, puede ser un objeto que pusieron en tu casa, en tu trabajo, enterrado en el jardín o escondido en el marco de la puerta y que alguien puso ahí con una intención que tú nunca supiste. Puede ser una oración mal dirigida porque hay personas que oran, sí, pero no le oran a Dios, le oran a las tinieblas y la intención es real y las consecuencias son reales y Dios no nos dejó sin respuesta ante esto. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque la rebelión es como el pecado de la adivinación, y la obstinación es como la iniquidad y la idolatría. Dios mismo, desde el Antiguo Testamento, reconoce que este mundo tiene fuerzas oscuras operando. No las ignora, las nombra y las enfrenta. Y si Dios las enfrenta, nosotros también podemos enfrentarlas. Ahora déjame hablarte de los 10 síntomas, no para que vayas a la bruja del pueblo a que te los confirme, sino para que tú misma, con la palabra de Dios en la mano y el Espíritu Santo como guía, puedas discernir lo que está pasando en tu vida y en tu hogar. El primero ya lo mencioné, el cansancio que no se va con descanso. Ese agotamiento en el alma que no tiene explicación médica, que va más allá del cuerpo, que te hace sentir vacía por dentro aunque afuera todo parezca normal. Un cansancio que tiene peso propio, que se siente como cargar algo que no es tuyo pero que está pegado a ti y no sabes cómo soltarlo. Eso no siempre es depresión, no siempre es anemia. A veces es una batalla espiritual que está drenando tu energía, tu fe, tu gozo, tu paz, como si alguien hubiera abierto una llave invisible y te estuviera vaciando por dentro sin que tú te dieras cuenta. El segundo síntoma, los sueños perturbadores y repetitivos. No todos los sueños malos son ataques espirituales. Pero cuando los sueños tienen un patrón, cuando siempre te pierdes, cuando siempre hay oscuridad, cuando siempre hay presencias que te asustan,
Cuando siempre hay alguien que no puedes ver pero que sientes cerca, eso merece atención espiritual, no solo psicológica. El libro de Job, capítulo 33, versículo 14 y 15 dice: Sin embargo, Dios habla de una manera, pero el hombre no la percibe. En sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Dios habla en sueños, pero el enemigo también opera en ellos si le damos permiso. Y la diferencia entre un sueño de Dios y un sueño del enemigo no es difícil de discernir. Uno te lleva a la paz, al arrepentimiento, a la fe; el otro te lleva al miedo, a la confusión, a la parálisis. Y si te despiertas a las 3 de la madrugada con el corazón en la garganta y una sensación que no puedes nombrar, eso no es coincidencia. Es una señal de que hay una batalla espiritual activa sobre tu vida que pide atención. El tercer síntoma: bloqueos económicos inexplicables. Cuando el dinero no alcanza aunque trabajen duro, cuando los negocios no prosperan aunque se haga todo bien, cuando las oportunidades llegan y se caen justo antes de cerrarse, como si alguien jalara el tapete justo cuando ibas a pararte en él, cuando hay un patrón de escasez que no tiene explicación lógica. Ojo, no todo problema económico es brujería. Hay problemas de administración, hay problemas de fe, hay problemas de obediencia a Dios en los diezmos y las ofrendas, pero cuando ya has revisado todo eso y el bloqueo sigue, cuando parece que hay un muro invisible entre tú y la provisión de Dios, cuando sientes que nadas y nadas y nadas, pero la orilla nunca se acerca, es momento de orar con autoridad sobre las finanzas de tu casa y sobre la prosperidad que Dios ya decretó para ti. El cuarto síntoma: enfermedades sin diagnóstico claro. Dolores que migran, que hoy son en la espalda, mañana en la cabeza, pasado mañana en el pecho. Molestias que el médico no puede explicar con ningún estudio. Diagnósticos que cambian según el doctor que te vea. Tratamientos que no funcionan aunque el médico diga que ya deberían estar funcionando. Fíjate bien, la Biblia nos enseña que Jesús sanaba a personas que tenían espíritu de enfermedad, no solo enfermedad física. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 11, hay una mujer que llevaba 18 años encorvada, 18 años cargando el cuerpo doblado hacia el suelo, sin poder alzar la vista al cielo. 18 años. Fue al médico 1000 veces, imagínate. Le dieron remedios, le pusieron cataplasmas, le dijeron que era la columna, que era la edad, que ya sí iba a quedarse. Y llegó Jesús y dijo algo que los médicos nunca le dijeron: mujer, eres libre de tu enfermedad. No, mujer, aquí está tu receta. No, mujer, aprende a vivir con esto. Libre, porque había un lazo espiritual sobre esa enfermedad. Y Jesús lo cortó con una sola palabra, y la mujer se irguió. Después de 18 años encorvada, se irguió. Y si Él lo hizo, entonces lo puede hacer ahora. El quinto síntoma: discordias familiares inexplicables. Ya lo mencioné antes, pero quiero profundizar porque este es uno de los síntomas más dolorosos y más ignorados. Cuando en una familia que siempre se quiso, de repente hay una tensión que no se puede nombrar. Cuando los hijos pelean sin razón y después ni ellos saben por qué pelearon. Cuando el matrimonio se enfría de la nada, sin una pelea grande, sin una traición, sin una causa visible, simplemente se va enfriando como agua que nadie recordó poner al fuego. Cuando hay palabras que hacen daño que no encajan con la persona que las dice, como si alguien más estuviera hablando por su boca. El enemigo sabe que si destruye la familia, destruye todo. El hogar es el templo más pequeño y más sagrado que existe, y por eso lo ataca primero, lo ataca desde adentro, con palabras,
con silencios, con malentendidos que se acumulan como polvo en una esquina hasta que un día alguien ve el montón y se asusta de cuánto se juntó sin que nadie lo notara. No permitas que una pelea que no tiene sentido te haga perder lo que tardaste años en construir. Antes de pelear con tu marido o con tu hijo, pelea primero con el espíritu que está tratando de destruir ese amor. El sexto síntoma, sensaciones de presencia extraña en la casa. Y sé que esto puede sonar a película, pero es muy real para muchas personas que lo viven y que no se atreven a decirlo porque tienen miedo de que nadie les crea. Sentir que alguien está en el cuarto aunque no hay nadie. Sentir que la temperatura cambia en ciertos espacios de la casa sin razón. Que los niños de la familia reaccionan con miedo o con llanto en ciertos lugares. Que los animales de la casa, el perro, el gato, se comportan de manera extraña, mirando a rincones vacíos, sin querer entrar a ciertos cuartos. Que hay lugares de la casa donde la paz simplemente no entra aunque hagas todo para crearla. Eso no es imaginación. Eso es discernimiento espiritual. Y la respuesta no es llamar al curandero ni poner sal en las esquinas. La respuesta está en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La batalla es real. El campo de batalla es tu hogar. Y la armadura es la de Dios, no la de ningún ritual de ningún ser humano. El séptimo síntoma, una racha de mala suerte que no para. Y quiero ser cuidadoso aquí, porque no todo lo que llamamos mala suerte es maldición. La vida tiene temporadas difíciles que son parte del proceso que Dios usa para formarnos, para profundizarnos, para quitarnos capas que no nos sirven. Pero hay una diferencia entre una temporada difícil y una racha que se siente como persecución. Cuando los accidentes se acumulan en una familia en poco tiempo, cuando las pérdidas vienen seguidas sin dar tiempo a recuperarse, cuando parece que está rota la cobertura sobre tu vida y la de los que amas como si alguien hubiera quitado el techo y la lluvia te estuviera cayendo directo sin que ninguna pared te proteja, cuando te preguntas si Dios se olvidó de ti, eso merece atención. No pánico, atención espiritual seria. Y la atención correcta empieza con esta promesa del Proverbios capítulo 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Entiendes lo que eso significa? Que una maldición sin fundamento no puede prosperar sobre una vida rendida a Dios. No puede, hay que encontrar la causa si hay pecado, si hay una puerta abierta, si hay algo que le dio entrada al enemigo y cerrarla con arrepentimiento, con la sangre de Cristo, con autoridad. El octavo síntoma, sequedad espiritual. Cuando oras y sientes que el cielo está cerrado, que tus palabras suben hasta el techo y ahí se quedan, sin llegar a ningún lado. Cuando lees la Biblia y las palabras que antes te encendían, que antes te hacían llorar de gratitud, ya no te dicen nada. Cuando vas a la iglesia y sales igual que entraste, o peor, porque al menos antes de ir tenías esperanza de que algo iba a pasar y ahora ni eso. Cuando esa sensación de la presencia de Dios que antes te envolvía como un abrazo en las mañanas ya no la sientes, cuando te arrodillas y el silencio no se siente como el silencio de Dios, sino como el silencio del vacío. Y mija, esto es quizás el síntoma más doloroso de todos para una mujer de fe, porque si le quitaran el dinero, lo podría soportar. Si le quitaran la salud, lo pelearía. Pero sentir que Dios está lejos, eso es un dolor que no tiene nombre en ningún idioma. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. Quiero decirte algo,
Dios no se movió. Dios no se movió. Puede ser que haya un velo. Puede ser que el enemigo haya construido una pared de ruido entre tu espíritu y el espíritu de Dios, pero Él sigue ahí exactamente donde siempre ha estado. Porque yo Jehová no cambio, dice Malaquías 3, versículo 6. No cambia, no se mueve, no abandona. Y cuando el cielo se siente cerrado, eso no significa que Dios se fue. Significa que hay algo que necesita ser removido. Y eso, con la autoridad de Cristo, se puede remover. El noveno síntoma: pensamientos oscuros que no son tuyos. Pensamientos de que nada tiene caso. Pensamientos de que ya es demasiado tarde para ti. Pensamientos de que lo mejor que puedes hacer es rendirte, cerrar la puerta, dejar que todo siga su camino sin pelear más. Pensamientos que llegan a la mente de una mujer de fe como una voz extraña, que habla con tu propio acento pero que no suena a ti. Pensamientos de muerte, no necesariamente de quitarte la vida, sino de una desesperanza tan profunda que hace que vivir se sienta como un esfuerzo que ya no vale la pena hacer. Esos pensamientos no son tuyos. Repítemelo en el corazón: esos pensamientos no son míos. Hay un ladrón, lo dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10, que viene a robar, matar y destruir. Y empieza por la mente, porque si te conquista la mente, ya ganó el cuerpo y el espíritu sin pelear. Pero el versículo no termina ahí. Y es lo que el enemigo no quiere que leas. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Abundancia. Eso no es solo dinero. Eso es gozo que no depende de las circunstancias. Eso es paz que no se puede comprar. Eso es esperanza que no muere aunque todo lo demás parezca estar muriendo. Eso es vida en el alma, en el cuerpo, en el corazón, en la mente. Y esa vida es para ti, no para alguien que lo merezca más, para ti. Y el décimo síntoma, el más importante, el que engloba a todos los demás, es este: la sensación de que hay algo entre tú y Dios que tú no pusiste ahí. Una sensación de que hay algo que no sabes nombrar, algo que llegó sin que lo invitaras, algo que se instaló en tu vida, en tu casa, en tu familia, y que no responde a la oración normal porque no entró por la puerta normal, y tú lo sabes. No te lo está diciendo nadie, no lo lees en ningún libro, lo sientes en las madrugadas, en los momentos quietos, en esa voz interior que llevas años aprendiendo a reconocer. Y por eso estás escuchando esto esta noche. No fue casualidad. Nada de lo que Dios organiza es casualidad. Ahora, déjame decirte lo que la mayoría no se atreve a decir. Muchas veces hay una puerta, no siempre es la persona que recibe la brujería la que abrió esa puerta. A veces fue alguien en la familia hace una generación o dos. A veces fue hace años, en un momento de desesperación, cuando alguien buscó ayuda en el lugar equivocado porque nadie le enseñó dónde buscarla en el lugar correcto. A veces fue sin querer, a veces fue sin saber. Hay objetos que se reciben como regalos y que traen consigo una carga espiritual que el que lo recibe no ve, pero que el mundo espiritual sí reconoce. Hay prácticas que se hacen con buena intención: el limón en la puerta para la envidia, la cinta roja en la muñeca del bebé para el mal de ojo, el curandero que solo limpia con huevo y tabaco y palabras que nadie entiende bien, que en realidad abren una ventana al mundo espiritual equivocado. Y yo no te digo esto para condenarte. Te lo digo porque quiero que entiendas que el error no fue tuyo intencionalmente, fue ignorancia. Y Dios no te condena por lo que no sabías. Pero ahora que lo sabes, ahora sí tiene que haber un cambio.
El libro de Deuteronomio capítulo 18 versículo 10 al 12 dice con toda claridad: No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Dios no usa esa palabra a la ligera. Abominación, no porque Dios no ame a las personas que se han metido en esas prácticas, las ama con todo su corazón, sino porque Él sabe el daño que hacen, sabe lo que abren, sabe lo que dejan entrar en la vida de una persona, en la historia de una familia, en las generaciones que todavía no han nacido. Como un papá que le dice a su hija: no pongas la mano en el fuego, no porque no la quiera, sino porque la quiere demasiado como para dejar que se queme sin decirle nada. Y aquí es donde llegamos al punto más oscuro de este mensaje. Aquí es donde tengo que hablarte de algo que tal vez nunca nadie te ha dicho de frente. Hay personas que te han querido mal. Sé que eso duele escucharlo. Sé que una parte de ti quiere decir que no, que todo el mundo tiene sus razones, que nadie es tan malo, que quizás te lo imaginas, pero es verdad. Hay personas que han hablado en tu contra con intención de hacerte daño, que han ido a lugares a los que no debieron ir, a pedir cosas que no se le piden a Dios ni al mundo de la luz. Puede ser una persona que envidió lo que tienes, tu familia que se quería, tu fe que no se dobla, tu hogar que tiene paz aunque sea pequeño, tu amor que no se vende. Puede ser alguien que fue rechazado y convirtió su dolor en maldición, porque hay personas que cuando sufren, en lugar de buscar a Dios, buscan hacerle sufrir a alguien más. Puede ser alguien que ni siquiera sabes que te odia porque sonríe cuando te ve y se sienta contigo en la mesa y bebe tu café y te abraza antes de irse. Y eso duele, claro que duele, porque la traición de cerca duele más que el golpe de lejos. Pero escúchame bien, porque esto es lo más importante de todo lo que te he dicho esta noche. El dolor que sientes en este momento no es el final de la historia, es el punto de giro. Porque Dios no te mostró todo esto para hundirte, te lo mostró para darte autoridad. El apóstol Pablo, ese hombre que fue apedreado, encarcelado, naufragado y perseguido por el mismo pueblo que luego evangelizó, ese hombre que entendía la batalla espiritual mejor que nadie, porque la vivía desde adentro, ese hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento encadenado a una pared de piedra en una cárcel romana, escribió en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? No dice que nadie va a intentarlo, no dice que el enemigo va a quedarse quieto, no dice que la vida de fe está libre de batallas. Dice: si Dios es por nosotros, ¿quién puede prosperar contra nosotros? ¿El brujo del barrio? No puede. La vecina de la envidia no puede. El que te maldijo a espaldas mientras te abrazaba de frente no puede. Cuando Dios está por ti, ninguna maldición puede prosperar sobre tu vida. Ninguna. Es una ley del mundo espiritual más firme que cualquier ley del mundo natural. Y ahora el mensaje gira, porque Dios no me mandó aquí solo a mostrarte el problema, me mandó a mostrarte la solución. Y la solución no es complicada, no requiere rituales, no requiere dinero, no requiere ir a ningún lado. La solución está en ti, en tu boca, en tu fe,
en la autoridad que Jesucristo ya te dio y que el enemigo ha estado trabajando muy duro para que tú no sepas que tienes. Déjame hablarte de algo que tú ya conoces. Algo que viste en la cocina de tu mamá, o en el cuarto de tu abuela, o en tu propia casa cuando la vida era más simple y la fe era más clara, y el mundo todavía cabía en 4 paredes con olor a copal y flores de cempasúchil. Una vela. No la vela del ritual, no la vela del curandero que cobra por prenderla y no sabe a quién le está orando, la vela del altar, la vela humilde que tu mamá encendía antes de dormir, de rodillas, frente a la imagen que colgaba en la pared de la sala desde siempre, con las manos juntas y los labios moviéndose en silencio, y los ojos cerrados, con esa expresión que solo tiene la gente que de verdad cree que hay alguien al otro lado, escuchando esa vela. ¿Sabes lo que hace la vela en la oscuridad? No pelea con la oscuridad, no le grita, no le exige que se mueva, no le pide permiso para existir, no negocia, no se disculpa, simplemente brilla. Y la oscuridad que llevaba ahí, quién sabe cuánto tiempo, que se sentía dueña del espacio, que se había acostumbrado a reinar en ese cuarto, se hace a un lado. Sin pelea, sin negociación, sin esfuerzo, porque la luz y la oscuridad no pueden ocupar el mismo espacio. No es una pelea, no es una votación, es una ley de Dios. Tú eres esa vela. Tu fe, tu oración, tu entrega a Dios es la llama, y cuando esa llama está encendida, encendida de verdad, no de costumbre, no de rito heredado que se hace sin pensar, sino de amor vivo, de convicción real, de relación verdadera con el Padre, ninguna oscuridad puede permanecer en tu casa. Puede intentarlo, puede pararse en la puerta, pero no puede quedarse donde vive la luz. El Salmo 91, ese salmo que tu abuela sabía de memoria aunque no supiera leer, que susurraba en las noches de tormenta y en los momentos de miedo, dice en su versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Tu morada, tu casa, tu hogar, el lugar donde duermes, donde cocinas, donde lloras, donde amas, donde criaste a tus hijos, donde enterraste tus dolores más profundos y tus alegrías más grandes. Dios habla de tu casa como si fuera el centro de algo sagrado, porque lo es. El hogar no es solo 4 paredes y un techo. El hogar es el lugar donde se forma el carácter de una nación, donde se transmite la fe de una generación a la siguiente, donde los hijos aprenden antes de que ningún libro les enseñe nada si Dios es real o no. Y por eso Él lo protege, y por eso el enemigo lo ataca. Pero hay una condición. Esa promesa no viene sola, viene del versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo, habitar. No visitar de vez en cuando, no asomarse los domingos y volver a cerrar la puerta el lunes. Vivir ahí, instalarse, hacer del abrigo de Dios tu dirección permanente. Vivir en la presencia de Dios como la vela vive en la llama, completamente entregada, completamente consumida, completamente dependiente de esa fuente de luz que la hace ser lo que es. Y sé que hay personas escuchando esto que están pensando, pero yo rezo, yo oro. Yo soy creyente desde niña, desde que mi mamá me puso el escapulario en el cuello antes de que yo supiera ni lo que era. ¿Cómo me pudo pasar esto a mí? Y esa es la pregunta más honesta que alguien puede hacer esta noche. Y me parece tan valiente que alguien se atreva a hacerla de verdad, sin maquillaje, sin pretender que todo está bien cuando no lo está. Mija, escúchame
como si te hablara alguien que te conoce desde antes de que tú misma te conocieras. La fe que aprendiste de niña es real. El amor que tienes por Dios es real. La devoción de toda tu vida, los rosarios, las novenas, los miércoles de ceniza, los viernes de ayuno, las promesas que le hiciste a Dios en los momentos más oscuros y que cumpliste aunque nadie te viera, todo eso es real y Dios lo vio todo. Pero hay una diferencia entre la fe como herencia y la fe como arma. Hay una diferencia entre rezar de memoria y declarar de convicción. Hay una diferencia entre encender una vela esperando que Dios haga algo y pararte frente al enemigo en el nombre de Jesucristo, con toda la autoridad que Él mismo te dio en el Calvario, y decirle con voz firme y corazón seguro: hasta aquí llega tu poder. Esta casa, esta familia, esta vida son territorio de Dios. Y en el nombre de Jesús, ahora mismo, corto todo lazo, toda atadura, toda maldición que haya venido contra mí, contra los míos, contra mi hogar. Esa es la oración que hace temblar al infierno. No la del miedo que tiembla mientras ora, la de la autoridad que ora sabiendo que el cielo respalda cada palabra. Y quiero que sepas algo que quizás nadie te ha dicho todavía en toda tu vida de fe. Algo que el enemigo ha trabajado muy duro para que no escuches, porque sabe que el día que lo entiendas de verdad, el día que lo recibas no con la cabeza sino con todo el corazón, todo cambia para siempre. Jesús ya ganó esta batalla. No está por ganarse, no es un proceso en curso, no es algo que depende de cuánto ores o de cuántos años llevas creyendo o de qué tan bien te hayas portado. ¿Ya se ganó? En la cruz del Calvario, cuando Él entregó el último aliento y los cielos se oscurecieron y el velo del templo se rasgó de arriba,
whispers ride the ocean wind, calling me where dreams begin. Far from all the noise and gray, I feel you light the way. Hearts in motion, lost in time, reaching past the edge of night. Take me beyond the horizon, where the stars are still alive. In the pulse of every moment, I feel infinite inside, drifting higher with no end, where we break and then ascend. Fading footprints on the shore, but your voice is something more. In the silence I still hear every word you left me near. Hearts in motion, lost in time, reaching past the edge of night. Take me beyond the horizon, where the stars are still alive. In the pulse of every moment, I feel infinite inside, drifting higher with no end, where we break and then ascend. I still hear you in the rain, soft and distant like a flame. Through the static, through the haze, you're the voice that never fades. In the silence I break through, chasing shadows made of you. Echoes of you in every sound, lifting me